a iniciar ya la tercera unidad, que es miembro inferior. La segunda unidad ha sido bastante amplia, ¿verdad? Ahora el miembro inferior se asemeja mucho al miembro superior, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Hay pues una lámina donde vamos a explicar, mejor dicho, la comparación de lo que es el miembro superior con lo que es el miembro inferior referente a la articulación. La articulación del hombro es una de las articulaciones más móviles de nuestro organismo y precisamente por eso, ¿gracias a qué? Gracias a que solamente un tercio de esfera hace contacto con la cavidad del ombligo. Por tanto, esta articulación es bastante amplia y también es bastante frecuente su luxación, sobre todo en el libro. A diferencia de la articulación de la cadera o coxofemoral, esta articulación, como ven ahí, va a ingresar 2/3 de esfera, ¿ya? 2/3 de esfera. Por tanto, si estamos comparando la cantidad, el contacto con la articulación, ¿no? Es 1/3 y aquí es 2/3. Por tanto, en este caso, en el caso del miembro superior, va a servir sobre todo para lo que es movimientos, ¿no? Movimientos como es la oposición, la prehensión, y estos movimientos pueden ser tan finos como tomar una aguja, que es el movimiento de pinza, tomar con 3 dedos o tomar con toda la mano algún objeto, ¿no? Esa es la característica del ser humano, los movimientos finos. Mientras que la articulación coxofemoral es una articulación que nos va a servir para caminar, ¿no? Para la bipedestación. Y esto hace que sea más estructurada, más grande, ¿no? más compacta, porque va a resistir un peso, ¿no? Una de las funciones principales de esta articulación coxofemoral es la de caminar, ¿no? En cambio, la del glenohumeral es la presión, oposición, todo lo que es con movimientos. Si seguimos comparando, tiene cierta similitud en relación a los huesos. Por ejemplo, aquí tenemos el brazo, un solo hueso, el húmero, y el fémur, que también es un solo hueso. Luego tenemos aquí la articulación del codo, aquí la articulación de la rodilla, la cual, como vemos, se diferencia en que presenta rótula, ¿no? La rótula es un hueso sesamoideo que se encuentra en la región anterior de la rodilla y va a servir para aumentar la fuerza de extensión de la rodilla. Mientras que aquí no tenemos, ¿verdad? Después, si comparamos el antebrazo con la pierna, vemos que en el antebrazo hay 2 huesos, el radio y el cúbito, y aquí también tenemos 2 huesos, que es la tibia y el peroné. A simple vista vemos pues que la tibia es bastante fuerte, vamos a ver a qué se debe esa fortaleza. Y también tenemos los huesos en el caso del miembro superior, los huesos del carpo, que son 8, son pequeños, y en el caso del miembro inferior, el tarso, que son 7 huesos. Bueno, también tenemos el metacarpo, las falanges, y acá se llamará metatarso y falanges. En la región posterior del miembro inferior, podemos visualizar aquí trocánter mayor, trocánter menor. Vamos a detallarlos más adelante. Después, en la parte posterior de la rodilla, ahí vemos los cóndilos, ¿no? Esto es cuando hagamos la práctica y veamos el hueso fémur, y si queremos saber cuál es anterior y posterior, vamos a ver estos cóndilos, ¿no? Que son como pelotitas, 2 pelotitas. Cuando veamos estos cóndilos, vamos a saber que esta es la cara posterior del fémur,
¿ya? Mientras que aquí no vemos, ¿no? Es cierto que aquí también pasan los cóndilos, pero no se ven con esa estructura como vemos en la cara posterior. Y finalmente acá tenemos los huesos del tarso, que los vamos a detallar a continuación. Es importante saber que existe una plomada, ¿no? Una plomada, la cual se va a tomar en posición fisiológica. Aquí vemos una vista anterior y ¿qué vemos? Que coincide con el plano sagital. Recordemos que para ver el plano sagital se encuentra entre los dos huesos parietales, ¿no? Para que sea exacto la región sagital. ¿Por qué tal me paso un poquito a la izquierda, a la derecha? Claro, que ya es para sagital, pero ¿cómo puedo tener la seguridad que es sagital? La sutura entre los dos parietales. Luego baja el centro de gravedad de plomada, el cual se encuentra aproximadamente entre S1 y S2, es lo que refiere, y varía entre el hombre y la mujer. Y en los miembros inferiores separados aproximadamente 8 centímetros. Entonces, esta es la plomada que coincide y que pasa en su vista anterior por el centro de gravedad. Luego también hay una plomada posterior que en este caso va a pasar por la protuberancia occipital externa, pasa también por el centro de gravedad del cuerpo y pasa en el medio de este espacio de 8 centímetros. También hay una plomada que se puede ver desde posición lateral, ¿no? En este caso derecha, que va a pasar por la comisodontoides, articulación acromioclavicular, el centro de gravedad siempre, el centro de giro de la cabeza del fémur, la eminencia intercondílea de la tibia y punto medio de la articulación del tobillo. Entonces nos preguntaremos, ¿para qué sirve esto? ¿No? ¿Para qué sirve? Esto sirve para que los traumatólogos, los ortopedistas vean, por ejemplo, la columna vertebral, ¿no? Sabemos que la columna vertebral en una vista posterior debería ser recta, mientras que en una vista lateral tiene sus curvas fisiológicas, ¿no? Entonces, sirve para que las estructuras estén correctamente ubicadas. Otro punto que vamos a tocar es la anatomía externa, ¿no? Lo que se puede ver y lo que se puede palpar en el miembro inferior, desde el punto de vista externo. Anatomía de superficie. En las personas delgadas, sobre todo, vamos a poder, palpar, en este caso, la espina ilíaca anterosuperior, la cual se utiliza mucho cuando nos colocan un inyectable a las enfermeras, ¿no? Las enfermeras nos tocan aquí la espina ilíaca anterosuperior y nos colocan el inyectable. Luego, otra estructura que sí se puede palpar es el trocánter mayor y, por supuesto, la rótula, ¿no? Que se encuentra en la rodilla. Después, podemos palpar la cara medial interna de la tibia. ¿Por qué? Porque en esta zona, precisamente, no solamente hay piel, periósteo y hueso, ¿no? Y cuando nos golpeamos o chocamos con algo, es un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces, en esta zona, en esta cara medial de la tibia, no hay ningún músculo, mientras que cara derecha sí tenemos músculo. Después también podemos palpar la cabeza del peroné, cóndilo medial lateral, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial. Luego, en la parte de abajo del tobillo, eso sí es muy evidente, seguramente ustedes ya se han visto, tenemos el malleolo lateral. El malleolo lateral que corresponde al hueso peroné y el malleolo medial que corresponde a la tibia. Estos dos malleolos son bastante visibles. Después podemos palpar la velocidad del quinto metatarsiano, las articulaciones también, el hueso navicular y en la parte posterior, el trocánter mayor también, ¿no? Pero recordemos que el trocánter mayor es una estructura cuadrangular y más se ve hacia adelante, ¿no? En lo que es el sacro también,
Aquí está otra vez el malleolo y la tuberosidad del quinto metatarsiano. Esas son las estructuras que podemos palpar en lo que se refiere a huesos, pero también se pueden hacer evidentes los músculos, sobre todo los músculos de la región externa, ¿no? Así tenemos este músculo que viene acá, el sartorio, que está cruzando, y que es fácil identificarlo, ¿no? Cuando lo vean en el cadáver, es el primero que van a aprender. Es bastante fácil porque está cruzando de la cadera hacia la región interna de la rodilla. Y también el recto femoral. También pues, se puede palpar el peroneo largo y el músculo tibial anterior que se encuentra por fuera de la tibia. Ya recordemos que aquí en el lado interno no hay nada, ¿no? Y aquí otra vez tenemos la rótula, la tuberosidad medial de la tibia también podemos palpar. Ya hemos hablado de los malleolos y de las demás estructuras. En la parte posterior aparecen estos elementos, que es el surco glúteo y la fosa poplitea, que ustedes la van a estudiar ampliamente, qué estructuras pasan, de dónde va, etcétera, muy similar a la fosa cubitaria, ¿ya? Vamos a ver ahí qué estructuras vamos a pasar. Y acá es lo mismo, hemos visto, ¿no? Y acá están los músculos bíceps femoral hacia el lado externo, y hacia el lado interno o medial tenemos el semitendinoso y el semimembranoso. Este músculo es bastante evidente, ¿no? Bueno, sobre todo cuando hay hipertrofia, cuando hacen ejercicio, los futbolistas, se mira de lejos, ¿no? El gastrocnemio. Y también podemos palpar el tendón del calcáneo, donde se hacen los reflejos. Luego vemos que el miembro inferior está articulado con lo que es la cintura pélvica, también llamada bacinete, y vemos pues que este bacinete está compuesto por los dos huesos ilíacos, derecho e izquierdo, el cual se articula con el sacro, y finalmente el coxis se va a articular ahí, ¿no? Entonces vemos que es como un óvalo que está conformado por los dos huesos ilíacos, el sacro y abajo el hueso coxis. Ahora vamos a ver un poco de lo que son los huesos ilíacos. Vamos a ver algunas estructuras importantes de este hueso. El hueso ilíaco tiene dos caras, cara lateral y cara medial. La cara medial se va a dirigir a todo lo que es la pelvis. Precisamente esta línea arqueada o línea inominada va a separar la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Entonces todo lo que está por abajo va a ser la pelvis falsa y por arriba la pelvis verdadera. Esta es la cara interna. Vamos a ver que la cara... Primero diremos que el hueso coxal o ilíaco en realidad está formado por tres huesos, ¿no? Cuando un niño de 8 o 7 años tiene todavía esta diferencia, pero conforme pasa el tiempo nosotros ya esta estructura ya está completamente soldada, y vemos pues que se está que aquí en su cara externa tenemos el acetábulo, el cual, si yo veo los colores, está formado por esta estructura que está arriba, que se llama el ilio, por esta estructura que está delante, todo este plomito que vemos aquí es el pubis, y en la parte posterior vamos a tener el hueso isquio. Entonces estas tres estructuras finalmente se van a soldar y van a formar el acetábulo de un adulto, que es donde se va a insertar o va a ingresar, va a articular la cabeza del hueso fémur. Si vemos aquí este huesito, esta es la cara lateral, vamos a ver que tiene la forma de un rectángulo.
rectángulo, ya la forma de un rectángulo. Entonces, son paredes y esta figurita me ayuda mucho para explicar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como les hemos dicho, es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo que tiene un borde anterior, un borde inferior, un borde posterior y un borde superior. De ahí partimos, ¿no? Entonces todo esto será borde anterior, todo esto inferior, este posterior y este superior. Comenzaremos por el borde superior. ¿De dónde a dónde va? El borde superior va desde la espina ilíaca antero-superior hasta la espina ilíaca postero-superior. Todo esto es la cresta. Todo esto es la cresta ilíaca y conforma el borde superior. Luego vamos a ver algunas estructuras que hay en este borde anterior. Esto, para recordar, esta es la espina ilíaca antero-superior, esta es la espina ilíaca antero-inferior, esta es la espina del pubis. Entonces, en esta cara anterior vamos a encontrar esta escotadura que está debajo de la espina ilíaca antero-superior. Esta escotadura, que es importante recordarla porque por aquí va a salir el nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo es un nervio, como es cutáneo, es sensitivo, que va a inervar la región posterior del miembro inferior. Luego tenemos, esta sería la espina ilíaca antero-inferior, y por aquí debajo va a pasar el músculo psoas tiliaco. Psoas tiliaco, ¿ya? Eso es lo que encontramos en este borde anterior. En el borde inferior está la tuberosidad isquiática, que es una estructura ósea que cuando nos sentamos mucho nos duele. ¿Ya? Estamos la tuberosidad isquiática que pertenece al isquio. Si vemos la cara posterior, que sería esta, vamos a ver, esta es la espina ilíaca postero superior, esta es la espina ilíaca postero inferior. Esta escotadura no se menciona. Luego vamos a ver una escotadura bastante amplia, bastante pronunciada, que ocurre entre la espina ilíaca antero-posterior y la espina ciática. A esta estructura se llama escotadura ciática mayor. Y a esta que está debajito, escotadura ciática menor. Estas dos escotaduras van a transportar o van a pasar a través de ellas dos músculos. Aquí está el músculo piramidal, que es el músculo llave de la región glútea, y aquí está el obturador interno. Van a pasar. Estos músculos ambos van a pasar de la región pélvica a la región glútea. Por eso es importante recordar estas escotaduras. Bien, después vamos a tener el acetábulo, que es toda esta zona, y el acetábulo va a tener dos partes. Una que es más externa, que se llama superficie semilunar articular. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene la forma de semiluna. Esta zona, como su nombre lo dice, articular, va precisamente aquí, se va a articular la cabeza del feto, ¿ya? Mientras que esta zona, esta región que se llama fosa acetabular, es la zona no articular. O sea que aquí no se articula. Vamos a ver luego qué cosa hay en esta fosa acetabular. Después nos estamos dando cuenta que está como incompleto, ¿no? Que falta este pedacito. En este pedacito, esta estructura que está como queriendo ingresar, se llama la escotadura isquiopubiana. ¿Y por qué se llama así? Porque está entre el isquio, entre el pubis y el isquio, ¿no? Pubis e isquio. Entonces, esta escotadura se llama la escotadura isquiopubiana, que vamos a ver luego qué ligamento se va a insertar ahí. Debajo tenemos el agujero obturador.
región del ilio y de esta zona, vamos a ver que existen las líneas semicirculares posterior, anterior y glútea inferior, ¿no? Se llama semicircular posterior, semicircular anterior y línea glútea inferior. ¿Por qué existen estas líneas? Cuando ustedes van a ver el huesito, a veces no se encuentra, a veces encontramos una, o a veces no se ve muy bien, dependiendo de la estructura, ¿no? Entonces, miren, en esta zona, en la región posterior de la línea semicircular posterior, se va a insertar el glúteo mayor. Entre la línea semicircular posterior y anterior se va a insertar el glúteo mediano y debajo de la línea glútea inferior se va a insertar el glúteo medio. Vemos además, jóvenes, que tenemos bastantes otros músculos que se están insertando en toda esta región. Recordemos también, si ustedes han visto el contenido, se va a hacer una clase exclusiva de región glútea, una clase exclusiva de músculo, rodilla, una clase exclusiva de pierna, otra clase exclusiva también de pie. Entonces, todo eso en cada segmento se va a detallar. ¿Ya? Aquí está esta es la radiografía del acetábulo del derecho de un niño. Será de 7 a 8 años. Vemos pues que existe una separación, ¿no? Esta línea negra que ustedes ven aquí es cartílago. Y se llama el cartílago trirradiado o en Y. Cartílago trirradiado o en Y. El cual, si tomamos radiografía de un niño de ese año, de esa edad, lo vamos a ver así. El cual, como hemos dicho ya, se va a ir juntando y se va a ir sellando de tal manera que va a formar un solo hueso. Un solo hueso. Esto es lo mismo que hemos visto en la figurita, ¿no? Aquí está la carilla semilunar, aquí está la escotadura acetabular, tubérculo de pubis. Ahora pasemos al fémur. El fémur, como vemos, es un hueso largo, bastante resistente y muy importante para la bipedestación, para caminar, ¿no? Lo que vemos, todo hueso largo tiene una extremidad proximal y una extremidad distal, y además tiene la zona central del cuerpo o diáfisis también, ¿no? ¿Qué cosa vemos? Vamos a ver primero la parte superior, que es esta, o proximal. Lo primero que resalta es la cabeza, ¿no? La cabeza, que hemos dicho que son 2/3 de esfera, luego viene el cuello, y luego tenemos una prominencia, que es el trocánter mayor, que en realidad es bastante grande, y uno que es el trocánter menor. Recordemos que esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Ya les dije que cuando vean un fémur, si ven estas elevaciones así como bolas medias blanquecinas, incluso se ven, es la parte posterior, eso ya hemos dicho. Entonces, miren, entre el trocánter mayor y el trocánter menor hay una línea, solo es una línea, se llama línea intertrocantérica. Mientras que en la cara posterior vamos a ver también una estructura que está uniendo trocánter mayor y menor, pero no se llama línea, se llama cresta. ¿Y por qué cresta? Porque es más levantado, como lo vamos a ver en la práctica, es más levantadito. Se llama cresta intertrocantérica. ¿Ya? Entonces eso es importante recordar. Aparte de que estas estructuras ovaladas nos indiquen que estamos en la cara posterior, también podemos identificar con esta cresta, ¿no? Que es un levantamiento, una elevación. En cambio, la línea solamente es plana, es una línea. Si nos vamos a la parte proximal, vemos además, este es el trocánter, vemos aquí una estructura en la cabeza
del fémur, que es como una fosita. En esta fosita va a ingresar el ligamento redondo que va a fijar la cabeza del fémur con el elemento que va a recibir la articulación. Lo vamos a ver en la acetábulo. Luego, este es el trocánter mayor, esta es una vista posterior. Vemos aquí la fosita digital. Esta fosita digital es en la cara interna del trocánter mayor y es importante porque ahí se inserta el músculo obturador externo. Ahora, en el trocánter menor, ¿por qué es importante el trocánter menor? Recordarlo, porque en esta estructura se va a insertar el músculo psoas iliaco. ¿Y por qué es tan importante el psoas iliaco? Porque es el principal flexor de la cadera, por eso es importante, ¿ya? Psoas iliaco se inserta en el trocánter menor. Además, estos trocánteres, estas elevaciones, van a recibir a diferentes músculos que, como ya les dije, ustedes lo van a hacer en el respectivo capítulo, pero para adelantar un poquito, el músculo piramidal que les había dicho que es la llave de la pelvis, se inserta aquí, en la parte superior, en la cara externa del glúteo medio, en la cara anterior que no se ve acá, el glúteo menor, en la cara interna los géminos, y ahí está la fosita digital. Y nos está recordando además que existe en el trocánter menor el psoas iliaco. Si me voy a la cara posterior del fémur, vamos a tener una rugosidad que se llama la tuberosidad glútea. Además, vamos a tener una línea áspera que está debajo, ¿no? Esta es la línea áspera. Esta línea áspera, como vemos aquí, se va a dividir como en 4 rayos. En 4 rayos donde se van a insertar diferentes músculos a este nivel. Esta línea áspera hacia abajo se va a prolongar en la línea supracondilia medial y supracondilia lateral. Y va a dar lugar a una zona, una zona media triangular que se llama cara poplitea del fémur. Aquí en la cara, en la extremidad inferior está el cóndilo lateral y aquí está el cóndilo medial. La fosa intercondilia en el centro, porque aquí está entre los dos cóndilos, y aquí la escotadura intercondilia. Aquí estamos viendo la extremidad distal del fémur, esta parte sí estamos viendo. Este es anterior acá y este es posterior. Tenemos en la extremidad distal vista anterior. En la vista anterior vemos pues que están los cóndilos. Este es la interna y este es externo. Una cosa que debemos notar aquí es que el cóndilo interno está más abajito. ¿Se dan cuenta? Si yo trazo una línea acá, el cóndilo interno está más abajito y este está más arriba. ¿Ya? Igualito acá, eso se nota, ¿no? Eso podemos aprovechar para recordar algo muy importante, ¿no? Algo muy importante que son la presencia de los meniscos. Aquí está el menisco medial y el menisco lateral. El menisco medial, como está más abajo, solamente va a tener, más abajo va a tener la forma de C, mientras el menisco que está para este lado va a tener la forma de O, como para complementar esta diferencia de tamaño. Además tenemos aquí importante los ligamentos. Aquí está el ligamento cruzado posterior. Ahorita vamos a ver una imagen
imagen donde me pueda explicar mejor esto antes de pasar. Además de esto es importante conocer el ángulo de Rochet o el ángulo de inclinación. Aquí tenemos la cabeza y el cuello y aquí tenemos la línea de lo que es el fémur, ¿no? Entonces esto tiene un ángulo el cual normalmente debería ser 128. 128. Existen condiciones donde se puede disminuir este ángulo y se llama coxa bárbara. Otra donde se puede aumentar el ángulo se llama coxa bárbara. Cuando hay fracturas, sobre todo en ancianos, a veces las fracturas son incompletas, ¿no? Y dejan pasar mucho tiempo, este ángulo de 128 va a disminuir y se va a formar una coxa bárbara, el cual por supuesto va a causar alteraciones en la marcha. Si hablamos de fracturas y nos dirigimos a esta imagen, tenemos que existen diferentes fracturas a nivel del fémur que va a depender de la zona para que se pueda mencionar para su calificación, para ponerle su nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza. Si ocurre una fractura inmediatamente por debajo de la cabeza, estamos hablando de una fractura subcapital. Esto es el cuello. Si la fractura es a este nivel, se llama transcervical. Cuando la fractura es muy cerca al trocánter mayor, basicervical, ¿no? Cerca al trocánter mayor. Luego tenemos otra fractura entre los trocánteres que se llama intertrocantérica. Si se encuentra debajo de los trocánteres, se llama subtrocantérica. Y en cualquier lugar del cuerpo se llama diaficial. Si está por encima de los cóndilos, supracondilio. Y si está en los mismos cóndilos, intercondilio. Esta es la clasificación más o menos de lo que hablamos de fracturas. Pero también existen condiciones que no dependen de una fractura. Por ejemplo, estamos hablando aquí de la enfermedad de Koenig, que es una osteocondritis disecante del cóndilo medial del fémur. Aquí está. Es como que tuviera un diente picado, ¿ya? Osteocondritis disecante, y se presenta en personas jóvenes. De un momento a otro empieza a doler la rodilla, y cuando le toman una radiografía así simple, no se mira. No tiene que haber diferentes formas de tomar para que se pueda visualizar. Estas patologías no son fracturas, pero sin embargo producen lesiones, producen dolor. Aquí tenemos la enfermedad de Sinding-Lazar, que es una osteocondritis en la extremidad distal de la rótula. Aquí está la rótula. Entonces en la rótula, en la puntita, vamos a encontrar dolor. Hemos dicho que la articulación coxofemoral es una articulación que tiene que ser fuerte, ¿no? Porque tiene que soportar el peso de nosotros. Personas con exceso de peso, personas obesas, ¿no? Entonces tiene que estar bien sujeta con ligamentos. Uno de los ligamentos más importantes es el iliofemoral, que va desde el fémur hacia el hilo. Vean ustedes que es todo esto, ¿no? Ligamento iliofemoral en Y también se llama. Y en la parte de abajo se encuentra el ligamento pubofemoral. Esto es una vista anterior, pero en la vista posterior, vamos a tener el ligamento isquiofemoral, que es este, isquiofemoral, y se mira todavía el ligamento iliofemoral, miren ustedes en la parte posterior, ¿ya? Entonces, si nos preguntan cuál es el ligamento más fuerte de la articulación coxofemoral, ¿qué decimos? Iliofemoral. Es este, iliofemoral.
¿Cómo que no? En la mesa no. 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 Tengo que sacar 20. Pero están despiertos. Bien. Ya vamos a terminar la clase. Ahora me están diciendo. ¿Quién me dice? Media hora. Ya. Ya, paneo. ¿Por qué? Paneo. No, sí, tiene que verse el ejercicio. Leandro, bájate. El más despierto. Se descompensó. Oh, ¿dónde está mi lápiz? ¿Qué haces, Eva? No, se va a caer. Perdón, perdón. Otro. Astorga. El ídolo del pueblo. Oh, el enamorado. ¿Qué? Oh, está loco. Tengo escoliosis. No llega. Causa. Yo sí llego. Ajá. Tengo escoliosis. Pero del otro lado no llego, del otro lado no Auxilio, llego. auxilio. Del otro lado no llego. Auxilio, tengo escoliosis. Yo sí llego. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no llego. No. De este lado sí llego. Ah, así pues sí. Nuevamente, de espaldas, no veo. El glúteo. Oh, que estire la pelvis. Glúteo. Denme su ¿Qué? Oh. Adelante. Y atrás. Waka. ¿Cómo que no? ¿Qué es rodilla? Guaca. El que no salta se fue a la vez. Ya lo ve. El que no salta se fue a la vez. ¿Qué son conejos estos, manos? O lo habrás grabado, ¿no? ¿Tanto? Ya soy flaco. Esto Y por aparte mí, nos permite caminar, nos permite soportar el peso toda nuestra vida, ¿no? Y que el elemento del ligamento más importante es el ligamento iliofemoral. Ahora, en esta articulación, lo normal es que haya un ángulo de 90 grados, de 40 grados. Esto sería el acetábulo y la cabeza. Pero en algunas ocasiones este ángulo varía. Por ejemplo, en esta enfermedad de Pertes. Enfermedad de Pertes, que es una enfermedad que se presenta en niños jóvenes, 9, 8 años. Como vemos aquí, este es un fémur saludable, ¿no? Su cabecita, todo redondito, todo bien, conserva este ángulo. Y aquí en la enfermedad de Pertes se ha perdido esta redondez de la cabeza. Si lo vemos en la radiografía, vemos así aplanado, cuando debería ser redondito. Esta enfermedad se presenta, lo que dicen es en niños, en jovencitos, niños que tienen un poco de sobrepeso. De un momento a otro hay dolor en esta articulación y cuando le tomamos fotografía vemos que está aplanado, ¿no? Se dice que podría ser por alguna falla en la irrigación, que hace que se pierda esta estructura redondeada que tiene la cabeza del fémur. Enfermedad de Pertes. Bueno, pasamos a Miguel. ¿Yo? Sí, bien, pero bien.
Cobayo, cobayo. Cobayo. Lo bueno que tenemos bastantes huesitos y vamos a poder hacer en la cada uno con su hueso. Bien. Para morder, para morder. Para cascar, para cascar. Para sacarle. Entonces, jóvenes, ilustres, aquí tenemos los dos huesitos, en este caso la extremidad proximal, la extremidad distal. En la extremidad proximal vamos a tener que existen dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. ¿Cómo yo sé que estoy en anterior o en posterior? ¿Cómo sé que es interno y externo? Para saber si es interno o externo, fácil, el peroné siempre es externo, ¿no? El peroné siempre es externo. Y también en la parte anterior tenemos la tuberosidad tibial, que es una elevación bastante prominente, es esta, tuberosidad tibial, donde se va a insertar el tendón de la rótula. ¿Ya? Habíamos dicho que la rótula era una estructura muy importante porque daba potencia a la extensión de la rodilla, ¿no? Entonces ahí nos podemos orientar, si vemos la tuberosidad tibial, esta elevación que es la cara anterior. ¿Ya? Luego tenemos el cuerpo, la diáfisis, y en la extremidad distal tenemos el maleolo medial. La tibia también se caracteriza porque en su cara medial, que es esta es la línea media, la cara medial, como ya dijimos, adelantamos un poco, que solamente hay periósteo y piel. Toda esta zona es la cara medial. ¿Ya? Ahora, pasamos aquí, esta es la cara posterior, donde vemos los platillos tibiales, los cuales van a articularse al fémur, ¿no? A los cóndilos del fémur. Aquí está la cabeza de la tibia y tenemos la eminencia intercondilia, que es como una elevación entre los dos platillos tibiales. Existe también la línea del sóleo, que es para la inserción del músculo del sóleo. Aquí está el maleolo medial. Esta es una vista posterior, esta es una vista anterior. Y una cosa que nos llama la atención bastante también será lo que es la membrana interósea, que se asemeja mucho al antebrazo, ¿no? Ahí está la membrana interósea, la cual está uniendo la tibia con el peroné. En la extremidad proximal, aquí un poquito agrandadito, tenemos la extremidad proximal, una vista anterior. En esta zona, jóvenes, vamos a tener la inserción de la famosa pata de ganso, que a todos los profesores nos gusta preguntar eso, pata de ganso, ¿ya? En la cual se va a constituir, no es que les vamos a preguntar, lo estoy diciendo, mi madre que les gusta, porque ustedes animan, ¿no? El doctor no le gusta que digan nada. Ya, ahí está, esta es la pata de ganso, y eso lo vamos a ver. Hay bastantes miembros inferiores, no es como cabeza, que en realidad teníamos más o menos material, ¿no? Sí, menos un cráneo. Pero en este caso, en miembro inferior tenemos todo, o sea, van a aprender todo. Si no aprenden es porque no se han inspirado. ¿Se van a esperar? Sí. Pero Si se veo en uno no hay problema, ¿no? Hemos estado comparando Que venga nuestra pata de ganso. cátedra de anatomía, solo anatomía, con las otras universidades y nosotros ganamos. Todavía no hemos comparado con los demás. Entonces, ¿quién hace que se eleve la calidad de enseñanza y también del material? Ustedes. Porque si ustedes no quieren estudiar, están ahí flojeando, los docentes ya que estoy solo, pero se están disecando, ¿no? Ya mi grupo ya sabe que tiene que disecar conmigo, ¿no?
Entonces, si están disecando, están revisando estructuras, porque recordemos que estamos en práctica, no en teoría. Entonces, ahí tienen que buscar, equivocarse, volver a buscar, y así se les va a quedar para siempre. ¿Ya? Entonces, tenemos tibias también, aquí está la línea del sóleo, aquí les estamos hablando de la pata de ganso, aquí está la tuberosidad anterior, ¿no? Que les había dicho que es bastante prominente. Aquí está la famosa tuberosidad de Yerby, que es importante porque aquí se va a insertar la cintilla iliotibial. ¿Ya? Ahora, si vemos más arriba, vamos a ver la espina tibial. Aquí está la cavidad glenoidea externa, o platillo también, y la cavidad glenoidea interna. En la parte de abajo, otra vez la tuberosidad de Yerby, que les pregunta, creo, doctor, ¿no? En la residencia, en la internado, les preguntan esas cositas. Porque lo que ahora sabemos es que los nombres propios no debemos utilizar nombres propios. Eso es la regla, ¿no? Pero a veces en los exámenes de internado, en los exámenes de residencia, se preguntan, no está en nuestras manos prohibirlos, ¿no? No está en nuestras manos. Pero cuando los jóvenes vayan a los hospitales, ahí se usan términos Sí, es cierto. clásicos. Los cirujanos, los cardiólogos, todos los especialistas utilizan términos propios. Entonces yo creo que los estudiantes de anatomía no solamente deben conocer los nombres de la nomenclatura anatómica, sino también los nombres clásicos. Porque en los hospitales todos los médicos los usan, sin excepción, ¿eh? Todos. Por ejemplo, ustedes en cardiología van a ir a cardiología y el reflejo de Henning. No se puede tener de Henning, a pesar que les hemos dicho, ¿no? Pero Henning es un término clásico, pero que es un término usado en todos los hospitales en los servicios de cardiología. Reflejo de Henning. Es doctora, pero estoy hablando de especialidades en todos los hospitales. Entonces, ¿qué cosas hacen en los hospitales? Utilizan términos clásicos, términos propios. O sea que como hay anatomía no deben saber esos términos, yo creo que deben saberlo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Creo que desde anatomía deben aprender esos términos. Porque cuando ellos lleguen al hospital y les hablen de un término clásico, no, en anatomía no estudiaron eso. Creo que la cosa no es así, ¿no? Por lo menos es mi particular modo de creer que ustedes deben aprender desde ahora tanto términos de la nomenclatura anatómica como términos clásicos. Entonces, también, como vemos, aparte de los músculos de la pata de ganso, también se van a insertar varios músculos, ¿no? El extensor largo propio, el tibial anterior, todos estos músculos en el consultivo. Hay una enfermedad que se llama de Ollions-Quist, fractura por estrés de la Ollions-Quist. Ahí está el famoso tubérculo de Yerby, que al parecer también cuando hay una inflamación donde se inserta, hay dolor, ¿no? Vemos aquí que se está haciendo la palpación, ¿no? Este es el tracto iliotibial y su localización es esta. El tracto iliotibial. Ahí se está palpando. Es importante saber eso para examinar, ¿no? Al ser la tibia, como hemos visto, tiene una cara donde no hay músculo. Fuimos curados de una tesis de uno de sus compañeros y justamente hizo un trabajo sobre fracturas de tibia. Y en realidad son las fracturas más frecuentes en el miembro inferior. ¿Ya? Esta chica mencionó que la región, el cuerpo de la tibia era la zona donde más frecuentemente se fracturaba. Y el motivo era la motocicleta. Cuando se cae de motocicleta, fractura. ¿Y de la mototaxi? Claro.
Cuando es expuesta esta fractura, se tiene que, es una emergencia bastante grave, ¿no? Se tiene que ingresar a la sala de operaciones y como ha tenido, si es expuesta, ha tenido contacto con el medio externo, bueno, depende de la zona donde se ha caído, de repente hay arena, agua, qué sé, entonces se tiene que hacer una limpieza exhaustiva, bastante suelo fisiológico, lavar bien adentro, afuera, todo, y no podemos operar, no se puede poner placa y tornillos, porque esto está con gérmenes, no se puede poner. Entonces se pone una estructura metálica que está atravesando el hueso por arriba y por debajo de la fractura, que se llama fijación externa. Fijación externa, ¿ya? De hecho, que esa señorita también mencionó que en 100% de los casos, antibióticos. 100%, ¿no? Porque hay un contacto con el medio externo. Y esperar pues a que colocarlo, reducir la fractura, colocarle los fijadores y esperar que esto pegue, ¿no? Si se ha hecho una buena limpieza, no ha habido complicación, esto pega y se soluciona el problema. Fractura expuesta de tibia, la más frecuente de las fracturas de miembro inferior. Si vemos, esta es una vista proximal, aquí estamos viendo cóndilo lateral, cóndilo medial, y también tenemos aquí la eminencia intercondrial, que es una elevación que les había dicho, y tenemos dos espacios jóvenes, una acá y otro acá. Este espacio se llama área intercondilia anterior y el espacio de acá se llama área intercondilia posterior. ¿Por qué las mencionamos? Porque en esta área intercondilia anterior se va a insertar el ligamento cruzado anterior y en la posterior el ligamento cruzado posterior, además de los meniscos en esta región, ¿no? Que van a ser tratados al detalle por la doctorita Magnolia, cuando haga rodilla. Ahí les voy a enseñar la EPI, todo al detalle. Y acá tenemos un cortecito de peroné y de tibia. Y vemos la membrana interósea. Aquí en la cara medial del peroné, hay como una espícula, como una elevación, un borde, ¿no? En su cara medial. Y justamente de ese bordecito, ahora lo van a ver en la práctica, sale la membrana interósea hacia la tibia. Y luego tenemos acá una vista distal desde abajo, el tobillo abajo. Aquí está la tibia, aquí está el peroné, aquí tenemos la superficie articular inferior y aquí está la superficie articular del mariolo medial. Este es el mariolo medial y aquí se encuentra el peroné, el cual tiene una fosa mariolar lateral. Vemos que ambos huesos están articulando, ¿no? Se están articulando en la extremidad distal. Aquí un poquito para ver los ligamentos cruzados. Aquí están bien los meniscos. ¿Cómo se llama esto? Meniscos, los meniscos, ¿no? Aquí están los meniscos, aquí está el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Ligamentos muy importantes para que esta articulación funcione perfectamente, ¿no? Y hay lesiones en estos ligamentos que ya se va a ver también con Hay otro elemento importante que lo hemos pasado rapidito, que es la rótula, ¿no? La rótula tiene una cara externa no articular y una cara interna articular que, como vemos, se está articulando hacia el feto, ¿no? La rótula en su cara interna, veamos ustedes, acá tiene un vértice, el cual es no articular, ¿ya? Solamente esta parte es articular y el vértice es no articular. Vamos a ver. Cuando vengo acá
esta parte está al alcance para repasar, ¿no? En la práctica. Está muy al alcance de ustedes. Bien, tenemos los huesos del pie. Habíamos dicho que la región tarsal es una región donde tiene huesos grandes, ¿no? Donde tienen que soportar el peso. ¿Y qué hueso del pie soporta todo el peso de su cuerpo? Ay, claro, El astral, ¿no? Estos chicos ya sabemos todos. claro. Quedamos examen ahorita. Ya antes de Sí, una vez venir, el examen. ya. Y nos vamos de Entonces, el vacaciones. Eso. astral, ¿no? Y debajo tenemos el calcáneo. Entonces, aquí en el talón, Astrágalo, como astrágalo y calcáneo. Y luego tenemos que tiene sus partes, ¿no? La cabeza, el cuerpo. Y luego, este es el borde medial, este es el borde lateral o externo. Tenemos el hueso navicular o escafoides. Y a este lado La está el rama te dice calcáneo. del escafoides. Y este huesito del borde externo se llama cuboides. Cuboides. Entonces, para recordarnos, C con C. C con C. El calcáneo se articula con el cuboides. ¿Ya? Bien, calcáneo. Y en el borde interno tenemos que el astrágalo se va a articular con el hueso navicular o escafoides. Este espacio que queda aquí, el hueso navicular, es un poquito grande, van a ingresar las tres cuñas. ¿Qué? Primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. En total, jóvenes, son 7 huesos. En el escafoides, sí. De ahí se las tres. A esta articulación se le llama medio tarsiano. Las tres Francescas. Y a esta articulación se le llama tarso metatarsiano. Todo eso, tarso metatarsiano. Además, es importante saber que todos los huesos del tarso se les llama retropié. Los huesos del metatarsiano se llaman medio pie y los dedos antepié. ¿Ya? Términos importantes para cuando hagan su historia clínica, hagan sus historias, muy importantes, ¿no? Definir la lesión en el antepié, en el medio pie, en el retropié, se utilizan bastante los fisioterapeutas. Entonces, aquí tenemos una vista lateral. En la vista lateral, aquí está el calcáneo, aquí está el astrágalo, vean ustedes que tiene su tróclea, hasta el cuello, el cuerpo, su apófisis posterior, el hueso navicular y el cuboides. No nos olvidemos que C con C, cuboides se articula con el calcáneo. Y aquí están las tres cuñas y los metatarsianos y los dedos. Bueno, también tienen sus nombrecitos, ¿no? Acá, por ejemplo, el metatarsiano, la base, el cuerpo, la cabeza, que se asemejan mucho a lo que es los metacarpianos. También existen los huesos sesamoideos, vean aquí, los huesos sesamoideos entre los metatarsianos. Es importante saber que existe que aquí en el calcáneo se va a insertar la aponeurosis plantar. ¿Ya? Esta aponeurosis plantar es muy importante porque cuando hay fatiga se va a contracturar o a doler, ¿no? A veces es el exceso de caminar, correr, etc. O a veces también es un calzado no adecuado, o sea, muy apretado, ¿no? Sobre todo las damas. Porque ahora las chicas ya no utilizan tacos, ¿no? La mayoría utilizan puras zapatillas. Así son chanclas. Hasta el aire. A la fiesta voy con chanclas. Hasta acá la mano. En lluvia. En media mano. Todo esto, lo que es pie, al detalle, lo va a desarrollar la doctora Rosalita. Y ella, como tiene su clase preparada, lo tiene bien diseñado. Yo pensé que iba a ser así, porque tiene bonitos pies. No le permito eso. Está grabado. No le permito eso, señor. También, aquí tenemos el arco plantar, ¿no? El pie recto, arcos plantares normales, cuando hacemos
ahí vemos. Y el pie plano, vean ustedes, es la pérdida del arco longitudinal. No hay ese arquito que había, sino recto. El pie cabo, hay aumento de la altura del arco longitudinal. Más, miren ustedes, casi ni se puede, ni se marca, ¿no? Y pie plano transverso, pérdida del arco transverso. Pie abierto, bastante separado. Y esta zona está el trágalo calcáneo. Esta zona es lateral y este es interna. Y la fuerza, mencionan que esta fuerza se llama esta zona rayos laterales y estos son los rayos mediales en cuanto a la pisada. También en todo esto hay alteraciones, ¿no? Alteraciones que bueno, como la del arco humano. Son patologías que se presentan, por ejemplo, el hueso superpulmonario del pie, donde encontramos un huesito, nos vamos a la radiografía y encontramos un huesito adicional. Este se llama ostrigonum de Bardet-Levé. ¿Cómo? Ostrigonum de Bardet-Levé. Ostrigonum de Después Bardet-Levé. tenemos otra fractura muy frecuente en el astrágalo, que es la fractura del aviador, que sucede cuando hay una caída, por ejemplo los deportes extremos, ¿no? Que es paracaidistas. Pero los deportes extremos, el paracaidismo, entonces, que se asemeja mucho a la fractura del escafoides, ¿no? Ahí tenemos. Y puede haber necrosis aséptica porque su irrigación es terminal. ¿Ya? Esa es la fractura del aviador. Y esta osteocondritis de la trochlea del astrágalo, que es la enfermedad de Mouch. Otra cosa que es frecuente es el espolón calcáneo, ¿no? Aquí tenemos el hueso calcáneo normal y aquí miren, detrás es un cachito. Entonces esto jala la fascia, la poliposis plantar y también duele toda esta zona, ¿no? Duele, es muy intenso el dolor, ¿no? Que tienen que infiltrar, bueno, no sé, operan mucho, operan. Mira, talalgia. La neuralgia del pie. Infiltran, ¿no? Una infiltración para que esta fascia se relaje y calme la inflamación. Ahorita todo el mundo le sabemos. Entonces, a esta región que crece se le llama osteofito, de la apófisis medial de la tuberosidad venosa. También hay un dolor que no tiene explicación, que se llama talalgia. Y este dolor no tiene relación con el espolón calcáneo. Hay cosas en diferentes factores, ¿no? Podría ser mala posición de piel, el calzado, qué sé yo. ¿Qué cosa? ¿El frío? Mala pisada. Está mal pisado. Bien, la fascitis plantar que ya hemos hablado, que es la fascia que se encuentra aquí, y vamos a tener que hay dolor en algunos casos de causa desconocida. Después esta enfermedad de Haglund 2, que es la bursitis preaquiliana. Recordemos que en todas las articulaciones jóvenes hay bursas. ¿Qué son las bursas? Son como bolsitas, ¿no? Que se encuentran en articulación para facilitar el movimiento, ¿no? Para facilitar. Tenemos en las rodillas, en el hombro. Va a haber, se va a inflamar y va a aumentar de tamaño. Esto va a suceder en la inserción del hueso calcáneo, precisamente en el tendón de Aquiles, ¿no? Y la enfermedad de Haglund 1 o SEVE, que es la osteocondrosis del calcáneo. También que esto puede ser por falta de irrigación, no tiene una explicación exacta. Hace 4 años en el examen de residentado preguntaron mi enfermedad de Haglund 1. Fácil, ¿no? ¿Se acabó? Aquí está el hueso sesamoideo del tendón peroneo lateral. También hay un hueso sesamoideo extra que se encuentra en el tendón. Después tenemos la enfermedad de
de cuál es uno, osteocondrosis del escafoides, y se presenta en niños